Y de ahí entonces, ya que se ha infectado el paciente, comienza una replicación viral con una característica que se conoce como autocebador. Es decir, que ellos controlan los mecanismos en, en la replicación. O sea, la función de un autocebador prácticamente es la que permite diferenciar los estadios o el estadiaje de cómo va obteniendo sus proteínas y en qué fase quiere o no detenerse. Ellos mismos le otorgan un control hacia su replicación para poder detener una fase o acelerar fases. Eso es la característica de un cebador. ¿Bien? Y de ahí se vuelve entonces un microorganismo, no es microorganismo, es un virus, una proteína citotóxica para las células del huésped, comienza a generar la respuesta inmunológica y una de las causas importantes, sobre todo a nivel del embarazo, cuando hay una infección, es la supresión de la eritrogénesis. Por eso les decía, hay que tener mucho cuidado porque afecta muchísimo a las células que son, que van a dar progenies. Es decir, una célula potencialmente que va a desarrollar linajes celulares y que en este caso tienen la función eritrocitaria, ¿no? Entonces, suspenden la eritrogénesis. Por eso hay una afectación muy marcada a nivel embriológico. ¿Qué pueden tener este tipo de pacientes? Pueden llegar a una ausencia de los reticulocitos y, por supuesto, eso no es compatible con la vida y también puede existir una eliminación por el sistema retículo endotelial, algo muy similar a lo que pasaba en ciertos virus que producían procesos inflamatorios a nivel del endotelio y entonces comienzan a hincharse. Un paciente en la vida intrauterina que en su madre adquiere la infección del parvovirus B19, se suprime el linaje o la producción de los eritrocitos, se afecta al endotelio vascular y el endotelio vascular ya no tiene una forma de mantenerlo con presiones osmóticas. Y lo que sucede es que se extravasa cualquier líquido, es decir, se va a un tercer espacio, ¿sí? Se va a un espacio intersticial, intercelular, y entonces comienza a hincharse el producto. Ahorita van a ver las imágenes, ¿bien? Puede existir presencia de anemia en algunos pacientes, sobre todo ya en la vida extrauterina. Y cuando hablamos de las características relevantes de la infección intrauterina, existe un mayor riesgo si se adquiere entre la semana 13 a la semana 16. Esto puede ser una de las causas de pérdidas de embarazo. ¿Bien? Entonces, cuando no se tiene la infección a nivel intrauterina, les va mucho mejor. De hecho, les va muy bien. Ese muy bien es hasta resaltable, porque aquí ya se tiene un buen estado inmunológico que permita la defensa del huésped y aparte se trata de eliminar lo más pronto posible. Si dijimos que podría existir una ligera anemia, no sucede en todos los casos. De hecho, esa ligera anemia tal vez sucederá en un 15% de los pacientes, ¿sí? Y es leve, digo, en la gran mayoría es leve. Entonces, ¿qué pasa? Incluyen pródromos esta enfermedad. Y esos pródromos vuelven a ser inespecíficos. Y no suceden tampoco en todos. O sea, ya lo he repetido en un sinnúmero de veces, el hecho de que tengamos que identificar características clínicas específicas. En este caso, el identificar fiebre, malestar general, cefalea, mialgias, náusea, coriza, dolor abdominal, no nos dice absolutamente nada, pero se han identificado y se asocian con los primeros síntomas que suceden alrededor de los 2 a 3 primeros, cuando ya comienza, por supuesto, la viremia inicial o la primera viremia. Entonces, no tenemos nada característico, por lo menos en esa fase prodrómica. Y ya después, tal vez entre 5 a 7 días después, comienza ahora algo característico de este tipo de pacientes. ¿Qué es lo más característico de un paciente con eritema infeccioso? ¿Qué me dice? ¿Prurito? ¿Quién leyó?
¿Quién leyó? No, clínicamente, en una manifestación. Correcto, ¿sí? Es decir, se le llama el signo de la bofetada, ¿bien? Entonces, aparece un exantema que es macular, rojo brillante o rojo rubí, se caracteriza así, a nivel de las mejillas. Chicos, si alguien está entrando ahorita y les piden que me digan que ya no lo voy a dejar pasar, porque sí, llevamos más de media hora, ¿eh? No sé quién sea, pero ahora sí se va a quedar afuera. Bien, entonces la característica es prácticamente el signo de la cachetada o signo de la bofetada, aproximadamente una semana, entre 5 a 7 días después de la fase prodrómica. Y aquí básicamente se asocia inclusive con algo en los pacientes que se conoce como, ¿cómo se conoce? Se conoce como palidez circunmoral, ¿sí? Que es el enrojecimiento claro de las mejillas, o sea, franco más bien, hay como si le hubieran dado una bofetada, pero alrededor de la boca sucede esa palidez. A eso se le conoce como palidez circunmoral. En la fase 2, cuando ya va avanzando esta parte de la viremia, sucede una erupción maculopapular eritematosa. O sea, al principio el signo de la bofetada es única y exclusivamente macular. Si ustedes pasan sus dedos encima de los cachetes de estos pacientes, ya no va a existir entonces una percepción o un agrandamiento de la lesión. Únicamente es macular. En la fase 2 ya viene la erupción maculopapular eritematosa y esta dura aproximadamente entre 1 a 4 días. Esto es difuso, se desvanece al momento que se coloca también un dedo, pero es leve. Puede ser pruriginosa y se disemina hacia las extremidades, iniciando prácticamente de forma central y expansión hacia las extremidades distales. ¿Bien? Y en la fase 3 ya viene una que se conoce como aclaraciones y recurrencias. O sea, algunos de los pacientes ya comienzan a disminuir por completo las lesiones y después algunos pueden llegar a presentar ciertas erupciones, como por ejemplo la reactivación a nivel de las mejillas o a nivel de las extremidades, ¿sí? O sea, como que viene y va el exantema, ¿sí? Esa es la fase en la que tienen que ver como la aclaración y recurrencia. No sucede en todos los casos. Va a suceder, sobre todo en los más pequeñitos, ese tipo de recurrencia. Oiga, es que ya se le estaba quitando y fíjese que ahora volvió un poco ese eritema. Bueno, es normal, ¿sí? Hay que explicárselo sobre todo a los papás. Déjenme ir por agua rápido, ¿eh? Bien, ¿qué pasa ahora con el exantema? El exantema, como les decía en un principio, en la primera fase, comienza a ser macular, rojo brillante o rojo rubí, así también se describe en la literatura. Y los pequeñitos, aparte de que tienen, miren, aquí lo había puesto, la palidez circunmoral, que es el blanqueamiento o el aclaramiento alrededor de la boca. ¿Por qué? Porque se manifiesta muchísimo el color rojo a nivel de las mejillas. Entonces, esto es lo más característico en una enfermedad que se le conoce como eritema súbito, exantema súbito. Existe después, recuerden, en la segunda fase, ahora un exantema, que es maculopapular difuso, comenzando desde el centro hacia el exterior. Y después comienza un desvanecimiento. Si yo le coloco el dedo a ese tipo de pacientes sobre alguna de las lesiones, también se borra de alguna forma inmediata, rápida, como lo que sucede con roseola, y se recupera. ¿Bien? Y pueden tener, dijimos, esas recidivas o retorno hacia ciertas lesiones en ciertas zonas. Y esto no significa que se esté agravando o que la viremia esté creciendo o que se esté poniendo peor. Es muy normal en los pacientes por la afectación de ese tipo de células que están circulando en el torrente sanguíneo. Entonces, algo de lo que se menciona muchísimo en
en la parte del exantema y la enfermedad en general para quienes lo padecen, que dijimos en la mayoría son niños preescolares o escolares, sobre todo preescolares, es que los pequeñitos tienen una apariencia muy sana. O sea, la erupción en realidad es tal vez lo que les puede espantar un poco a los padres, pero los pacientes la pasan muy bien. De hecho, aquí no hay tanta presencia como lo que sucede con herpes virus tipo 6. En herpes virus tipo 6 recuerdan lo que era una fiebre muy franca y muy sostenida. Y esa fiebre era arriba inclusive de los 40 grados centígrados. En este es una fiebre muy baja, inclusive se controla muy rápido y después inclusive ya desaparece. O sea, esa es una ventaja que se tiene con los pacientes con la quinta enfermedad. Bien. ¿Y qué es lo que provoca, que está totalmente establecido, la erupción o el exantema a la presencia o a la producción de inmunoglobulina M en el suero? Es decir, el paciente ya está teniendo el reconocimiento del virus, se produce una inmunoglobulina y esa asociación antígeno-anticuerpo es lo que provoca las erupciones. ¿Bien? Cuando ya tenemos un exantema, aquí significa que la carga viral ya está teniendo una competencia y entonces ahí comenzará a disminuir la viremia, ¿sí? La aparición del exantema clínicamente hablando para el paciente implica que ya se está disminuyendo la viremia. Entonces, no, hay que calmar a los padres de familia, o sea, oye, es que le salieron esas ronchas. Si lo asociamos clínicamente con un exantema súbito, le tenemos que explicar que esta aparición es mediada por el sistema inmunológico del pequeño y es significativo de que la carga viral va en picada, ¿bien? Por la presencia de los anticuerpos. ¿Qué más puede suceder con esto? Porque la misma afectación de las células progenitoras puede causar algunos estragos en algunos grupos etarios, es decir, de edad. ¿Qué pasa con la poliartropatía? En la poliartropatía hay un significado clínico de inflamación articular. Entonces, cuando comienzan las infecciones, que puede haber como si fueran manifestaciones purpúricas, las pacientes, sobre todo mujeres que tienen un alto desarrollo de padecimientos reumatológicos, podría llegar a pensarse que se trata precisamente de una artritis reumatoide, y no lo es. Las artritis para este tipo de pacientes, si bien son simétricas, no tienen una persistencia o progresión de proceso inflamatorio franco. Se afecta muchísimo las pequeñas articulaciones, principalmente las de las manos y la de los pies, y los síntomas comienzan a retroceder o la severidad comienza a retroceder en aproximadamente 2 semanas. No persiste más allá de un par de meses, ¿sí? Y se controla muy bien con antiinflamatorios esteroideos, no esteroideos, perdón. Porque si nosotros habláramos de una artritis reumatoide, la característica de control clínico tendría que utilizarse ahora sí los tratamientos antiinflamatorios esteroideos, que son los que tratan de revertir precisamente el proceso. En este caso no. Con antiinflamatorios simples, como es el paracetamol, el naproxeno, el ibuprofeno, podremos controlar esa poliartropatía. Y también decirle al paciente o a la paciente sobre todo, se puede dar en los dos géneros, ¿no? Pero sobre todo en las mujeres que tendríamos que hacer estudios para descartar si es una asociación reumatológica o no. Que hay que descartar principalmente aquí, vuelvo a repetirlo, artritis reumatoide y lupus eritematoso sistémico. ¿Bien? La anemia aplasia que les comentaba, recuerden lo que por la misma afectación que se da en los pacientes, puede llegar a disminuirse la cantidad de células presentes en el torrente sanguíneo. ¿Cuáles son las más afectadas? Por supuesto, los eritrocitos. Entonces, pueden caer en una anemia que va en grados de severidad, pero se documentan para ciertas personas las anemias profundas. Se interrumpe la producción de nuevos eritrocitos y ya por la misma infección se pueden marcar a nivel clínico de laboratorio
pues una franca disminución en la contabilidad de esas progenies, de esas células potencialmente capaces de producir eritrocitos. ¿Bien? Entonces, cuando surge ya este tipo de anemia plástica transitoria, tendremos que descartar si es permanente. Eso se hace con una medición continua de la celularidad sanguínea y algo típico por la afectación del virus se le conoce como pronormoblastos gigantes, que es prácticamente lo que ustedes están viendo en este esquema. Una célula que se encarga precisamente de dar el linaje a nivel plasmático, pero en este caso, como está afectada, se hincha, ¿sí? O sea, se lesiona y eso permite que se vea de una cantidad muy, muy, muy grande a comparación del tamaño que debe tener, ¿bien? Se llama así pronormoblasto gigante. Entonces, dijimos que lo severo es precisamente esta parte, el hidrops fetal. Es lo que hay que tener en cuestión de vigilancia para las madres. Uh, el mejor seguimiento. Y el seguimiento se hace con ecografía. El hidrops fetal que yo vi era de aproximadamente unas 23 semanas de gestación y la paciente vino o ingresó, ese fue mi primero. Yo estaba en guardia en el piso de ginecología y obstetricia. En el hospital al que yo iba, antes no había residentes. Los residentes comenzaron a llegar justo en el año que yo me fui de ginecología y obstetricia. Así es que únicamente estaba el médico de base, que ya saben, los médicos de base se desaparecen, y estaba el interno o los internos. Éramos como unos 2, 3 por guardia, dependiendo, ¿no? Qué rotación quedara. Y entonces aquí sí surgió una derivación de la consulta. Se había detectado por ecografía que la paciente ya tenía un embarazo no compatible, se ingresó y se hizo una inducción de parto para que el producto pudiera desalojarse, ¿sí? Entonces esto no es compatible con la vida en lo absoluto, ¿sí? Este pequeñín o este producto de todos modos iba a morir. Pero sí fue muy impactante porque yo nunca lo había visto y aparte de que tenía hidropesia, no nada más era eso, sino también era un cíclope, o sea, nada más tenía un ojo. O sea, tuvo una malformación muy, muy severa, se le llamó a los genetistas porque como yo estaba, es un hospital de tercer nivel, muy bueno el hospital, no me arrepiento de haber hecho ahí mi internado, al contrario, fue tal vez donde más llegué a aprender mucho más de medicina que en mucho tiempo. Y se le hizo todo lo que se debe hacer para identificar cuál era la causa de la hidropesia. Entre ello, la determinación para virus B19. Denme un minutito, chicos, ¿sí? Bueno, dijimos que entre la semana 13, sobre todo, es cuando tiene un mayor riesgo este tipo de pacientes, es la consecuencia más grave, ¿sí? Sobre todo el mayor riesgo menos de la 20 semanas de gestación, pero vuelvo a repetirlo, la semana 13 es como la más significativa y de hecho ahí surge un seguimiento ecográfico muy, muy, muy bueno. ¿Bien? O sea, ahí se tiene que dar entre la 11 a la 13, sobre todo para determinaciones cromosómicas. Sobre todo, se hace una ecografía en ese punto que mide la luminiscencia transnucal. Esto para ver trisomías. ¿Bien? ¿Qué pasa? Ya lo expliqué por la fisiopatología, aparte de que se infecta la célula que va a dar ese linaje eritrocitario, hay una anemia aplásica y se sufre un proceso inflamatorio endotelial y se extravasa cualquier líquido. Entonces, por eso se hincha el producto. ¿Bien?
Algunos casos que son más leves pueden sobrevivir y muchos de ellos tienen retraso de crecimiento intrauterino, miocarditis y derrames pleurales, y por supuesto, en los casos que pueden llegar a una finalización del embarazo, que tendrá que verse mucho la evaluación neurológica, psicomotriz y lo que sea, pueden llegar a requerir transfusiones de forma inmediata, ¿sí? Por lo mismo de que no generaron eritrocitos. Entonces, hay que tenerlo eso en cuenta. Surge algo también que se conoce en pacientes adultos como el síndrome papular purpúrico. En inglés, la abreviación, si no mal recuerdo, es PPWP-GSS, ¿sí? Este síndrome se adquiere también con la infección, no se manifiesta en todos, pero lo que provoca aquí el parvovirus B19 es una erupción que se conoce ahora como purpúrica. O sea, no es nada más el exantema, sino que aquí se ve una característica diferente en el color hacia una tonalidad violácea, púrpura, por eso se le conoce así. Y este eritema no es un exantema, es un eritema. Se conoce como multiforme, pero tiene una característica de prurito a nivel de las palmas y las plantas, y aparte, como 2 días después de que comienzan las manifestaciones francas, tanto en las manos como en los pies, ahora sí viene la parte del exantema. Ahora sí se puede palpar un poquito porque es maculopapular. Es más macular que papular, pero también se puede llegar a percibir. Esta predisposición se le conoce como enguante y calcetín, es decir, una erupción purpúrica en guante y calcetín, típica de parvovirus B19. ¿Y por qué se los pongo? Van a decir, es que no es tan común. Yo, sinceramente, no he visto ningún caso con esto, pero sí recuerdo cómo me lo pusieron, por ejemplo, cuando hice MIR, el examen MIR. Un caso, y por supuesto, si en algún momento se leyó, se tiene que identificar qué es parvovirus B19, quién lo provoca. Síndrome de guantes y calcetines o enfermedad purpúrica en guantes y calcetines. ¿Bien? Y como les decía, ya que va apareciendo el exantema, progresa hacia petequias, a púrpura y bulla, es decir, una formación que no es vesiculosa, sino que se reblandece el tejido y eso puede llegar a tener también procesos ulcerativos. Se resuelve entre 1 a 3 semanas. ¿Cuándo o qué tipo de zonas, sobre todo aparte de la erupción purpúrica en guantes o en calcetines, se ve el exantema a nivel de los muslos, las mejillas, los codos? Sobre todo es muy típico a nivel de la cadera. Ahí se observa muchísimo ese exantema. Pero puede generar un exantema difuso. ¿Qué pasa con la epidemiología? En la epidemiología no hay una predilección de sexo, no hay una predilección de raza. Las edades son escolares, estamos hablando más o menos entre los años 4, 5, hacia los años 10, 11. Sobre todo la parte del exantema súbito que con el signo de la cachetada. Bien. En embarazadas se puede ver hasta en un 1.5 de los embarazos. O sea, no crean que la tasa de cero conversión es baja en esos pacientes, sino se pueden ver. Se transmite de forma vertical a través de transfusiones y secreciones de tipo respiratorio. Son las formas más eficientes de adquirir parvovirus B19. Y las estaciones, aunque no es nada tampoco significativo, pero tienen picos de incidencia en invierno y en primavera. Por eso les digo, siempre hay que tener en cuenta que ahora estamos en una gran pico de enfermedades que van a estar sucediendo y que tendríamos que ponerles atención. ¿Se puede morir un pequeñito de parvovirus B19? Sí se puede morir. La morbilidad y mortalidad son muy bajas. Sobre todo porque, les vuelvo a repetir, la pasan bien la gran mayoría de ellos. Pero si el paciente tuviera un padecimiento anaplásico concomitante, es decir, pacientes, por ejemplo, que tienen una leucemia o que están bajo tratamientos quimioterápicos donde, como cuando se utiliza, por ejemplo, mucho cisplatino, eso genera una disminución significativa de la celularidad a nivel sanguíneo y entonces se ven con anemias severas.
Eso y un parvovirus día 19 sí podría generar una anemia aplásica fulminante y, por supuesto, el pequeñito se podría llegar a morir. No pasa en la gran mayoría de los casos, que es lo bueno, ¿no? Sobre todo en las mujeres, la poliartropatía no es tan frecuente como, por ejemplo, las provocadas por artritis reumatoide, pero siempre tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque no todo es de características reumatológicas, también pueden haber de características infecciosas. El diagnóstico y el tratamiento clínico, o sea, la asociación primaria que debemos hacer con el paciente tiene que llevar a cabo una determinación de cómo está sucediendo ese eh, signo de la cachetada, porque es muy común, sucede tal vez como en el 87% de los pacientes, y de ahí que se va presentando. Dijimos que es un paciente que no se va a ver nada grave en la mayoría de los casos, sino todo lo contrario, va a estar todo totalmente relajado como lo vieron en la fotografía. Los tratamientos, por supuesto, por lo mismo van a ser sintomáticos. Recuerden que este sí puede generar un leve prurito. ¿Bien? Para hacer el diagnóstico con relación a la serología, podemos utilizar enzimo inmunoanálisis con mediciones de inmunoglobulina M y de inmunoglobulina G. Estos, recuerden, tienen pues diferentes puntos en los que se van apareciendo las características de producción de las inmunoglobulinas, pero son buenas estas determinaciones más o menos a la semana de que aparece la infección con el paciente, ¿sí? O sea, inmediatamente, oiga, es que mire, tiene estos signos, no nos serviría como de mucho. Estaremos hablando ahí del día 5 al día 7, les comentaba. Preferentemente hacer, por lo menos para parvovirus B19, una determinación a los 7 a 10 días de que ya haya iniciado la sintomatología clínica con los pacientes, ¿sí? Y si se tiene a la mano, por supuesto, podemos llegar a solicitar pruebas de reacción de cadena de polimerasa, que son las pruebas de PCR, y esto nos brindaría una mayor certeza con relación al antígeno que tiene el virus. Entonces, siempre, entre mejor o más específico sea la prueba diagnóstica, y si la tenemos a la mano, solicitarla. Citometría hemática, traten de hacerlo, sobre todo para ver si el paciente va generando alguna anemia. ¿Cómo, en dónde o en qué marcador podríamos ver si el paciente tiene anemia? ¿En dónde se observa eso? ¿En dónde? En qué estudio? No, no, no solamente en el estudio es la citometría hemática, pero ¿qué me va a decir que tiene anemia el paciente? ¿En los eritrocitos? Ese es uno, ¿y qué otro? ¿Eritrocito sí? Leucocitos. No. Ahí ¿La estaría hablando de una hemoglobina? leucopenia. Hemoglobina y eritrocitos, ¿bien? Correcto. Ah, el tratamiento es sencillo. Si les genera un poco de prurito, a lo mejor algún antihistamínico, baños coloidales, que ya lo hemos visto. Y si se produce un poco de fiebre, pues antipiréticos o antiinflamatorios no esteroideos, que ya también hemos hablado en la gran mayoría de casos. Al punto al que voy, y la gran mayoría de las enfermedades exantemáticas que hemos visto hasta el momento, por lo menos en la edad infantil, vaya, casi ninguna en pacientes, vamos a ponerlo entre comillas, sanos, va a llevar un tratamiento antiviral específico, ¿sí? Solo dijimos aquellos podrían estar a lo mejor que les gusta ciclovir cuando se asocia con herpes virus tipo 3 o que tengan características de gravedad los pacientes, ¿no? Pero, sin embargo, si lo vemos desde la perspectiva clínica, no vamos a tener necesidad de administrar una gran cantidad de medicamentos. Todos ellos la van a librar bien en realidad. ¿Ven? ¿Qué otro tipo de tratamiento se le puede dar? Inmunoglobulinas en este tipo de pacientes a los que ya la van pasando mal y que por supuesto necesitan un reforzamiento inmunológico para poder determinar que el paciente resuelva la viremia, ¿no? Esto recuérdenlo, las inmunoglobulinas son extremadamente difíciles de conseguir porque necesitan una purificación y necesitan un proceso donde previamente exista un donador de anticuerpos, se purifique y listo, se administre.
Existen inmunoglobulinas sintéticas, sí, pero no son tan eficientes. ¿Ven? Y tenemos también la transfusión como una medida de tratamiento. ¿Por qué? Porque recuerden, si el paciente está teniendo una anemia aplásica, vaya, pues no lo van a poder detener a menos de que le administren en el torrente sanguíneo células que tengan la capacidad de generar unas progenies o que haga un reforzamiento para evitar complicaciones, porque la anemia en estados severos y críticos y en pacientes pediátricos sí nos podría generar muchos estragos. Ahí no se recomienda en lo absoluto el mantener a un pequeñito con anemia. ¿Ven? Hay muchas formas de ver si el paciente inclusive clínicamente podría tener asociaciones de anemia. Palidez de tegumentos, cansancio, fatiga, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, dudas o preguntas que se tengan con parvovirus B19. ¿Vamos bien? Todo bien, doctor. Signo de la cachetada es la clave, ¿eh? Perdón, ¿iban a decir algo? ¿Puedo hacer una pregunta yo? Sí, claro. Pueden hacer las preguntas todos. Ajá, ¿escucho? ¿El signo de la cachetada se puede presentar en de alguno de los virus que ya hemos visto antes? Mira, si tú tienes, por ejemplo, un exantema que esté surgiendo desde un principio, como lo que puede suceder, por ejemplo, con roceola. Recuerda que cómo se va la roceola, ¿no? También del centro para las extremidades. Pero si de alguna forma no se ha visto tan presente ya una manifestación de ese exantema a nivel del tórax, pero comienza a acumularse muchísimo a nivel facial, y sobre todo en pacientes que son de piel más clara, tú podrías llegar a decir, este es un signo de la cachetada, ¿no? O sea, se puede llegar a confundir al inicio de los exantemas, a eso me refiero. Puede suceder inclusive también con el sarampión o con la rubiola, pero no es patognomónico para parvovirus B19. O sea, es muy típico en las mejillas, sí sucede, por eso les decía, casi cerca del 90% de los pacientes, pero no tenemos que asociarlo única y exclusivamente con parvovirus B19. O sea, vamos a tener algunas similitudes clínicas, inclusive para la exploración, muy, muy, muy idénticas con otro tipo de herpes virus o el togavirus o que es la rubeola o el sarampión, ¿sí? Entonces, no lo tomen como una exclusividad para este tipo de virus. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Muy bien, entonces continuamos ahora con lepra. ¿Qué es lepra? Lepra es una infección crónica, sí. Yo he visto lepra, por supuesto. Hay algo como en la empresa en la que trabajo, tenemos oficinas también en Brasil. Tenemos, ¿no? Como si fuera yo el dueño, pero bueno, me siento identificado laboralmente. Existen oficinas en Brasil. Ahí sí hemos tenido reportes de casos de asociación de lepra. No tanto una lepra lepromatosa, pero existe. Y yo he visto en las comunidades rurales, no únicamente cuando hice mi servicio, que después estuve en una asociación que se llamaba Jóvenes, ¿cómo se llamaba? Jóvenes Profesionistas de México, era una asociación civil, en donde un compañero y yo éramos como los encargados de la fase de medicina, y llegábamos a hacer mucha intervención rural y ahí veía también pacientes con lepra. O sea, si ustedes se imaginan que nada más se padecía a lo mejor como en una antigüedad o alguna otra civilización, no es así. La lepra continúa y crean lo que es importante reconocerlo cuando hay facies leoninas. Eso es lo fácil, ¿sí? Paciente que tiene facies leoninas, lepra lepromatosa, bueno, ahí se puede hacer los diagnósticos o las asociaciones clínicas más fáciles. Ya lo verán más adelante cuáles son esos lepra lepromatosa. El organismo identificado es una micobacteria. ¿Cuál es la otra micobacteria que ya hemos visto? ¿Cómo se llamaba la otra micobacteria? Lo vimos en respiratorio. Mycobacterium tuberculosis. Muy bien, entonces este es Mycobacterium lepra. Y esto se conoce
o más bien a la enfermedad, aparte de lepra, se le conoce como la enfermedad de Hansen, ¿sí? Es prácticamente quien la describió. Antes de que se me olvide, luego tengo esos detallillos ahí y los recuerdo en algún punto. ¿Bien? Afectación, sobre todo de piel y tejido nervioso, es el tropismo que tiene Mycobacterium lepra. Y la gran desventaja que se tiene con este tipo de bacterias y con la infección en términos generales es que crece extremadamente lento, ¿sí? O sea, este tipo de bacteria que tiene una forma de bastoncito muy similar a lo que es la Mycobacterium tuberculosa, en este caso crece aún inclusive más lento que Mycobacteria tuberculosa. Puede generar la enfermedad de efectos sociales y psicológicos. O sea, el hecho de que un paciente tenga lepra va a generar un aislamiento muy significativo, ¿sí? Y se han identificado hasta 122 países endémicos. Les digo, no he visto ninguna otra presencia mayor que lo que sucede, por ejemplo, con Brasil. Brasil ahí, de verdad, tienen un montón de casos, muchísimos casos. O por lo menos se encarga mucho también de documentarlo. Entonces, la Organización Mundial de la Salud la ha determinado, o por ahí de la década de los, ¿qué será? 90, 95 más o menos, empezó a generar una premisa y una manifestación para tratar de erradicarlo. No, no se ha erradicado, esa es una realidad, pero uno de los importantes estatutos en este tipo de enfermedad es evitarle a como dé costa las complicaciones o las secuelas hacia los pacientes, ¿sí? Eso se tiene que hacer sí o sí. Se puede hacer sí, el reto en realidad es identificarlo como en la fase más temprana posible. Pero déjenme tomar agua. Doctor, una pregunta. ¿Perdón, hablaban o algo? Sí, es que tiene una pregunta. Para esas personas que viajan a zonas endémicas, es que me dio curiosidad, entonces busqué si habían vacunas para la lepra, pero vi que solamente la vacuna de BCG era la que como que ayudaba, pero como tal no hay una vacuna para la lepra, o sea, para esas No, no hay personas. nada. Para las vacunas, o sea, no se ha generado ninguna vacuna eficiente o proceso inmunológico que se adquiera a través de la introducción o inoculación de algún tipo de antígeno. ¿Bien? De hecho, si ustedes consultan esta información en CDC y la Organización Mundial de la Salud, porque ambos tienen muy buena documentación de los casos, van a ver que hay alertas de viaje hacia los sitios endémicos. Entonces, hay, por ejemplo, no recuerdo todas, ¿no? Pero en CDC se dice, persona que tiene características de este tipo con relación a las manifestaciones clínicas y que haya vivido en países, sobre todo del trópico, o que hayan viajado, algo así dice, en periodos prolongados a las áreas endémicas, tienen que recibir todo el protocolo para descartar Mycobacterium lepra. O sea, se hace como una notificación, paciente que tiene a lo mejor alguna manifestación cutánea y que nos refiere a haber vivido en esas zonas endémicas, ya comienza a investigarse. ¿Ven? Esa es, les digo, la ventaja tal vez como de un sistema un poco más organizado. En la etiología, ¿qué pasa con la etiología? Dijimos que es un bastón, o más bien tiene forma de bastón, muy similar a la Mycobacteria tuberculosa. Es un bacilo ácido, es un gram positivo y tiene un crecimiento entre los 27 y los 30 grados centígrados. Y como les mencionaba, es extremadamente lento, muy lento, ¿sí? Entonces, la persona que va a padecerlo y que tiene manifestaciones cutáneas, cuando ya las tiene, entonces, vaya, es más difícil determinar el periodo en el que se haya contagiado. Es un intracelular obligado, ahí es donde genera todos sus procesos de reproducción, y tiene un tropismo muy alto hacia las células de Schwann y a los macrófagos. Ya hemos visto, y esto siempre se los pregunto,
¿cuál es el tropismo para parvovirus B19? ¿Cuál es el tropismo para Epstein-Barr? ¿Cuál es el tropismo para Mycobacterium lepra? ¿Bien? Células de Schwann, macrófagos, lo que corresponda tendrían que contestarlo bien, ¿sí? Porque recuerden que de mucho de eso depende la progresión metabólica que vaya a suceder con el paciente. El periodo de incubación, fíjense, meses, y así está, digo, esto lo recuerdo muy bien cuando hice mis diapositivas, mencionan, el proceso es tan corto que los pacientes no saben en realidad en dónde o por quién o a través de qué se contagió. Podemos tener un periodo como lo más corto en 20 días, ¿sí? Pero como lo más lento, 50 años. Perdón, estos 20, estoy hablando también de años, antes de que se me olvide. O sea, meses, estamos hablando como promedio 2 para adquirir ya una infección evidente, es decir, sintomática, clínicamente evidente en la exploración, hasta 20 a 50 años. Digo, yo si me dicen, oiga, ¿y qué estaba haciendo hace 20 años? Bueno, tal vez sí me acuerdo, ¿no? Estaba pasando a la, ¿qué será? Estamos en el 2021, estaba por ahí del primero del bachillerato. Pero no te acuerdas en realidad, ay, ¿se contagió? Pues, quién sabe, ¿no? Digo, no recuerdo haber viajado por las zonas endémicas, tal vez ni siquiera me importaba eso. Somos como más salvajes, ¿no? Cuando estamos como en una edad juvenil o adultos jóvenes. Entonces, bueno, yo sí era bien aventurero, ¿eh? Y eso todavía no se me quita cada vez que voy a algún lugar nuevo. Lo primeritito es conocer el lugar y conocer la comida local. Recuerdo muchísimo, hace, ¿qué será? Fue en el 2008, como por ahí de abril del 2008. Me fui de mochilero porque no, en esa época, estoy hablando que ya estaba terminando la carrera de medicina, pero vivía en España. Y mi novia, con la que me fui en ese entonces, ¿sí? Dijimos, pues vamos a darnos como un tour, ¿no? Y de verdad, no es que fuéramos como, luego nos dicen, no, es que para eso se necesita dinero. No, en realidad no se necesita mucho dinero, se necesita no comer muchas semanas como para ahorrar dinero y tal vez irte de mochilero. Pero algo que visitamos fue Marruecos. Y se pasaba muy fácil de donde vivíamos en España hacia Marruecos, hacia Tánger. Y de ahí de Tánger bajamos hasta Marrakech, ¿no? Y en Marrakech hay una zona muy amplia, muy amplia, que es un mercado para comer. Y yo me sentí como en la gloria y lo que me ofrecían me lo comía. No sabía qué era, por supuesto, pero me lo comía. Y ya después sabía qué era, ¿no? El chiste es que un día ahí probé los caracoles más sabrosos que se pueden imaginar. Me llamaba mucho la atención si veía un montón de gente, es como los tacos, ¿no? Si tú ves como un puesto con tacos y que hay un montón de gente, sabes que esos tacos son buenos. Ya cuando entremos a las enfermedades digestivas, les voy a contar de los taquitos viaducto en Ciudad de México, ¿no? Que son 5 tacos por 15 pesos. Todavía sigue el mismo precio. Pero en ese entonces me acerqué al puesto y dije, ¿qué es? Y en realidad se los voy a decir de una forma sincera. Era como un señor que tiene una tamalera, es decir, un tambo así, tipo donde meten los elotes y todo eso, las personas que se dedican a vender esto. Era un tambo así de metal, les digo, como una tamalera, imagínenselo. Y el agua era gris. ¿Ajá? Y había un montón de gente, y de verdad era gris. Por ahí debe haber una foto ahí, después se las enseño. Yo comiéndome mis caracoles. El chiste es que dije, pues, no sé qué sea, pero vamos a pedirlo, ¿no? Y está baratísimo, en ese entonces era baratísimo. Me los comí y lo único que hacía el señor era meter una cuchara enorme y los servía como en un vasito así gelatinero. Y lo único que tenías derecho era como a servirte más caldo, ¿no? Él te lo servía, por supuesto, pero dije, ¿y estará bueno o no estará bueno? Y por supuesto, en ese entonces, quien era mi novio me dijo, yo no voy a probarlo. Y le dije, pues yo sí. Una cosa exquisita. Les puedo decir que no me enfermé, ¿eh? Eso sí,
se los digo en serio. Pero, ¿a qué punto voy? Que si en ese entonces me enfermé y adquiría algo en cuestión, no sé, digestivo, parasitario, no lo creo, en realidad nunca tuve síntomas, ni mucho menos, pero uno no lo nota, es decir, va a decir, pues fíjense que hace casi 12, 13 años me fui, pues te infectaste de lepra, ¿no? O sea, las personas en realidad van a tener una mala memoria para saber a lo mejor a dónde viajaron y poder asociarlo para ciertas enfermedades, sobre todo para esta que es lepra. Fisiopatológicamente hablando, ¿qué sucede? La lepra se puede manifestar de diferentes formas, ¿sí? Para pacientes, por lo menos lo que estamos hablando acá, vamos a hacer consideración de una respuesta inmunológica vigorosa. Aquí es una forma que se le conoce como tuberculoide, lepra tuberculoide. ¿Bien? ¿Qué suele suceder en afectación por parte de la bacteria en los pacientes? Se afecta a la piel y el tejido nervioso periférico. ¿Bien? Entonces, en ese caso, los pacientes van a tener una gran manifestación dérmica. ¿Sí? El número de las lesiones no es tan extensa, se dice que son limitadas y tienen una característica porque son secas e hipoestéticas. O sea, permanece una sensibilidad muy baja en ellas. La afectación, sobre todo a nivel nervioso, es simétrico. Suele pasar de un lado y del otro, o sea, es bilateral, si lo quieren ver así. Y lo que nosotros debemos tener en cuenta para asociarlo con una lepra tuberculoide es el conteo en las lesiones cutáneas de la bacteria a menos de 5 lesiones cutáneas con ausencia de organismos en el frotis. Es decir, si yo hago un biopsiado o una determinación subcutánea de qué está sucediendo en esa lesión, y yo lo llevo a un frotis para examinarlo, y yo tengo que dar una cantidad de microorganismos visibles. Si el patólogo, porque esto lo hacen mucho los patólogos, me dice, fíjese doctor que hay menos de 5 lesiones cutáneas con ausencia de organismos en frotis, ¿ok? Y clínicamente pertenece a las características, porque también se tienen que hacer pruebas serológicas, entonces yo le llamo lepra tuberculoide. Ese paciente está teniendo una respuesta vigorosa, es decir, está tratando de luchar contra el microorganismo y lo lleva a cabo a nivel de los macrófagos tisulares, macrófagos sobre todo a nivel epidérmico. En este caso, las pruebas cutáneas que se realizan en los pacientes, que se hace es como si fuera una prueba de antígeno, pero a nivel cutáneo, se observan, por supuesto, microorganismos muertos y son positivos, por supuesto. Un microorganismo muerto, como tiene o comparte la parte del antígeno, también puede ser evidente que torne positivo. ¿Bien? Esto es una característica clínica en los pacientes que tienen una lepra que se llama lepromatosa y sucede en aquellos que tienen una respuesta inmunidad, o una inmunidad, más bien dicho, perdón, respuesta inmune mínima. O sea, los pacientes no reaccionan tan bien para controlar a la micobacteria. Y se le conoce como lepra lepromatosa, ya se los había mencionado, y una de las características evidentes en la exploración física son las facies. Y esta facie se le conoce como facies leonina. ¿Bien? Entonces, aquí, aparte de que es lepra lepromatosa, adquiere una forma anatomopatológica que se conoce como lepra multivacilar. Denme un minuto, chicos. ¿Sí? Hi, Ryan, how are you? Fine. Just a time. Are you going to enjoy your vacations and you are working at this time? I saw your email about the replying of the PCR test. You will do that on your vacations.
Sure, I understand. I know. But that's good that maybe you take your time to answer all that kind of numbers of emails there. Yes. Yes. Okay. 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 Sure. 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 Are you on the way to the hotel now? Sure, no problem. I will tell them. I have the phone numbers of each one, so I will explain that. You will go to the PCR test, so no problem about it. Sure, no problem. So for tomorrow, by these test results, are you going to send to me? Yes. Perfect. Because one guy is the only my concern because he will fly tomorrow more or less like 16, yeah, 4 o'clock. So he needs to present that on the airport to the airline. Sure. So no problem, Ryan. I will call them. You will meet them in that. Okay. Yeah. Take care. Enjoy your vacations. Sure, no problem. No problem. Believe me, I don't really like to bother you in your holidays, so in your vacations. I know. Thank you very much for that. Okay. Take care. Bye. Hi, Stephen. Can you hear me? Okay, doctor will be in the hotel in 5 minutes. Okay, so here, can you please go to the South Gate? I don't know if you have tested there in that place. Not in your room. Not in your room. He will test you in the back door of the hotel. So can you please tell also Arsenio to be there? Yeah, both of you must be there in 5 minutes, okay? I will call him, no problem, but be ready, 5 minutes. Don't forget. Okay, take care, bye.
Perdonen, chicos, es que tengo dos pacientes, un filipino y un malayo, que necesitan una prueba de PCR lo más pronto posible y por eso necesito avisarles. Ya le avisé a uno, pero el otro no me contesta. Entonces, en lo que sigue sonando por aquí, les comentaba esta parte, ¿no? Estos pacientes que tienen este tipo de lepra son totalmente no tienen en su totalidad la inmunocompetencia que adquiere otro tipo de personas. Estos luchan más contra el bacilo y es por eso que se da esa manifestación clínica cutánea, que la presencia de estas afectaciones es mucho más extensa. Esto tal vez es lo que se conoce como facies leonina, pero puede presentarse también una deformación alrededor o en otro tipo de sitios. Las extremidades también suelen afectarse mucho. Bien, ¿cuál es la característica clínica de un paciente con lepra lepromatosa? Presencia de nódulos y placas infiltradas. ¿Bien? Y aparte, recuerden lo que el tropismo celular de este tipo de bacteria sucede a nivel epidérmico y a nivel de las células nerviosas que le dan una parte sensitiva. Entonces, al afectarse esta región nerviosa, también lo hace en una forma simétrica y entonces tienen zonas hipoestéticas o con disminución de sensibilidad. Estamos hablando de lo mismo. Y por lo mismo, estas áreas de los pacientes se sienten frías porque no tienen la misma adaptación en cuestión de irrigación. Si bien tienen irrigación, sí, pero pierden mucho la sensibilidad y eso hace que también disminuya el calor a nivel de las zonas de la piel que estén afectadas. ¿Bien? Ahora, sucede todo lo contrario. Si nosotros que estábamos hablando aquí de la respuesta de la forma tuberculoide, esta paciente tiene un estado muy vigoroso en donde está tratando de lucharlo. Aquí entonces existe una gran cantidad de bacilos y al momento de que se hacen las pruebas cutáneas, el anatomopatólogo nos va a hacer referencia a que existen más de 6 lesiones con una visualización a nivel del frotis de los bacilos, ¿no? Esos sí son plenamente marcados para este tipo de pacientes. Hay muchísimos bacilos que se están evidenciando en el paciente, ¿bien? Y acá la prueba cutánea es no reactiva. Entonces, al contrario de lo que sucede por la determinación de antígeno-anticuerpo provocada en la fase vigorosa, aquí no. Aquí no hay en realidad una respuesta que la contenga y es por eso que la prueba cutánea es negativa. ¿Bien? Hay una clasificación, sobre todo, que se conoce como el sistema de Ridley-Joplin, y eso nos los divide a la lepra en 5 categorías. Y el estándar de la Organización Mundial de la Salud a la derecha, que es un poco más simple, ¿no? Entonces, en la parte izquierda, la clasificación de Ridley-Joplin nos hace lepra indeterminada, lepra tuberculoide, lepra limítrofe o borderline, media borderline, borderline lepromatosa y lepromatosa. Suena complejo, no quiero que se las aprendan, nada más es para que sepan que existe una gran dificultad en determinar cuáles son las clínicas específicas y lesiones específicas de cada una de ellas, porque pueden mezclarse hasta cierto punto. La clasificación de la OMS es un poco más sencilla, ¿bien? Nada más nos las divide en pausibacilar, que es de 1 a 5 lesiones cutáneas, estaremos hablando de la fase vigorosa, y la multibacilar, que es la lepromatosa, a más de 5 lesiones cutáneas, ¿sí? Por eso 6 o más que mencionábamos en la diapositiva anterior. Entonces, me gustaría nada más que se quedaran por lo menos en la consideración de la OMS en pausibacilar y multibacilar. Lesiones que tienen un X número de presencia de bacilos cuando se hace una determinación de pruebas cutáneas, principalmente lesiones anatomopatológicas que se llevan a un frotis y que se llevan a la evidencia de este tipo de células. Células con asociación del bacilo, más bien dicho. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa en las manifestaciones clínicas? Los pacientes, al momento de que van teniendo una afectación, recuerden lo que no es como tan franco, el hecho de decir, pues bueno, no sabemos en cuándo se manifestaron, y mucho menos. ¿Qué existe? Bueno, los pacientes pueden tener parches cutáneos indoloros, ¿sí? Que comienzan desde un simple enrojecimiento y que van teniendo una formación inclusive más
rugosa o cicatrizal en esa parte. Tiene pérdida de la sensibilidad en esos puntos. Debemos tomarlo en cuenta porque son lesiones hipoestésicas, ¿sí? Y en la parte de la tuberculoide hay una pérdida de sensibilidad y en la parte lepromatosa hay una sensibilidad conservada. ¿Por qué? Precisamente por la afectación que tiene por la respuesta inmunológica. Si el paciente tiene una buena respuesta inmunológica y está tratando de contenerlo, se afecta mucho más la parte nerviosa. Si el paciente en realidad no tiene una respuesta vigorosa y es un poquito menor, la manifestación dérmica es más exacerbada, pero se conserva más la nerviosa. ¿Bien? Entonces, la sensibilidad es muy importante en cada una de ellas. No existe prurito para las lesiones. Sí existen parestesias. ¿Qué es una parestesia, chicos? ¿Qué pasa en una parestesia? Pérdida de sensibilidad en una parte, ¿no? Parestesias, hipoestesias. Las parestesias son prácticamente la forma de sensibilidad de hormigueo, ¿ok? Comienza así una afectación nerviosa, hay en algún punto disminución de la sensibilidad, pero esa sensación, perdón, de hormigueo, eso se conocen así como parestesias. Existe un desgaste y fatiga muscular para los pacientes y pueden tener ulceraciones en manos y pies debido a estas lesiones, ¿no? Entonces, el examen físico que tengamos que llevar con los pacientes tiene que ser de los pies a la cabeza. Signos cardinales que se pueden evaluar en los pacientes con lepra. Hipoestesia en la zona que se está presentando. Las lesiones cutáneas pueden ser desde lesiones maculares hipopigmentadas hasta un poco lesiones en parche, que lo habíamos mencionado en una diapositiva anterior. Son ovoides, son circulares, se le conocen inclusive como serpiginosas, por lo mismo de que pueden tener como una progresión, como se le ve aquí en el paciente, como si fuera una serpiente, así se le conoce, serpiginosas, que pueden generar, dijimos, hasta un cierto punto de prurito e hipoestesia o parestesia. La palpación de nervios periféricos al momento de que se palpan, es decir, si yo exploro, perdón, al paciente y empiezo a palpar los nervios periféricos, son muy francos por la afectación a nivel cubital, a nivel radial mediano, a nivel peroneo y a nivel auricular. Entonces, esos bordes, como están inflamados, pues se pueden llegar a palpar y pueden llegar inclusive a ser sumamente dolorosos. ¿Qué pasa como un poco más específico en la lepra tuberculoide, que es esta? La lesión inicial surge como una mancha, bien delimitada, ovoidea, circular hasta cierto punto, y al momento de que se palpa puede llegar a ser un reborde no más allá de 2 milímetros. Se dice que están algo elevadas y que el centro es ligeramente escamoso, pero esto no se debe confundir con una infección micótica provocada usualmente por tiña. ¿Bien? Los bordes son eritematosos, enrojecidos, ¿sí? Y existe también predisposición como sitio común en nalgas, cara, superficies sobre todo extensoras, ¿sí? Y respeta muchísimo las axilas, respeta el periné y respeta el cuero cabelludo. Es decir, tiene mucha diferenciación de acuerdo a la temperatura de las zonas en la piel. ¿Bien? En la fase o en la tuberculosis lepromatosa, dijimos que aquí existe una afectación muy extensa, que es usualmente simétrica y bilateral. No sucede tanto en la tuberculoide. En la tuberculoide puede ser nada más una región, por ejemplo, ¿no? Pero aquí sí suele suceder en ambas partes, ya sea extremidades, ya sea cara, extremidades inferiores, lo que sea que esté involucrado. ¿Cómo comienzan las lesiones con la lepra lepromatosa? Existen un agrandamiento de la fase epidérmica. Pueden apreciarse máculas que van creciendo a nódulos y pápulas, o sea, el reborde ya es más característico. Puede haber también lesiones hipopigmentadas planas, ¿sí? Y hay algo mucho de afectación a nivel de la cara, las orejas y la muñeca y los codos. Esta parte son áreas comunes que están afectadas. Y en casos muy avanzados de la enfermedad, puede haber
afectación mucho más interna. Y con mucho más interna, por ejemplo, me refiero a nivel laríngeo. Los pacientes incluso pueden padecer ronquera. Y sobre todo la afectación ocular en la lepra lepromatosa es muy específica. Se pueden afectar inclusive las cejas, si bien este paciente no tiene cejas, y puede inclusive tener un colapso a nivel del puente nasal. ¿Esto por qué? Porque se perfora el tabique en realidad para estos pacientes, ¿sí? Puede a nivel de la afectación ocular suceder con queratitis, glaucoma, iridiociclitis, perdón, y estos pacientes, por supuesto, pueden llegar a tener pérdida. Estas facies no las olviden, se les conoce como facies leonina, ¿bien? Y recuérdenlo, yo vi pacientes así, por lo menos vi 2 en mi servicio social, ¿sí? Y se ven también en los consultorios médicos de hospitales de especialidades, sobre todo para la dermatología y la infectología, ¿bien? Entonces, esta facie leonina únicamente se desarrolla en tiempo, no crean que es de la noche a la mañana. La piel, por supuesto, si ustedes tocan a este paciente, es sumamente gruesa y ondulada. Algo que tiene mucho que ver es precisamente el tabique, ¿bien? Y estos pacientes pueden llegar a tener adenopatías a nivel cervical, a nivel retroauricular, y pueden inclusive generar zonas como de cicatrización, donde si ya era rugosa, pues se vuelve entonces mucho más rugosa, ¿bien? La afectación, recuerden lo de los nervios, eso quiero ser muy franco, ¿eh? Paciente que tiene respuesta vigorosa tiene mayor afectación sensitiva, paciente que no la tiene respeta más a los nervios. Y en las manifestaciones clínicas con relación hacia el tipo 1 y tipo 2, ¿qué sucede en las lepras? Porque recuerden lo que hay limítrofes, que hay indeterminadas, etcétera, etcétera. Entonces, en una manifestación clínica tipo 1, puede llegar a tener reversión de las manifestaciones y pueden tener enrojecimientos de la piel, que eso sería lo de menos para un paciente con lepra. Y en el tipo 2 pueden tener un eritema nodoso leproso, así se le conoce, con presencia de nódulos cutáneos. Los pacientes tienen mucha fiebre, se les enrojecen mucho los ojos, que pueden, dijimos, llegar a tener hasta una afectación significativa, sobre todo a nivel intraocular, y dolor muscular, porque sí son signos que causan ese tipo de afectaciones, ¿no? Y una de las formas más graves que pueden suceder en los pacientes es algo que se le conoce como el fenómeno de Lucio. ¿Ven? El fenómeno de Lucio es la presencia de placas hemorrágicas azuladas. Van a decir, no, pues eso es como un esquema, ¿no? Es en realidad un paciente con fenómeno de Lucio. De hecho, ahorita regresaré y esto también es un fenómeno de Lucio. ¿Bien? En el fenómeno de Lucio, las lesiones se ulceran y esa ulceración va desvitalizando y va generando un proceso de disminución de irrigación y entonces se vuelven a placas azuladas alrededor de la úlcera. Bien, por eso se le conoce así como fenómeno de Lucio. Pueden generar inclusive vasculitis, o sea, esto tienen un compromiso del endotelio vascular muy significativo porque esto ya no se irriga y puede generar una úlcera mucho mayor. Puede generar trombos y ese trombo desplazarse a cualquier otro sitio y también proliferación endotelial del desarrollo de la lesión. ¿Bien? Entonces, esto se le conoce como fenómeno de Lucio. Vean muchísimos, incluso hace rato que estaba tratando de encontrar más imágenes, porque les voy a ser franco, estas imágenes las acabo de meter. La gran mayoría de casos reportados son precisamente en Brasil del fenómeno de Lucio, ¿eh? No confundir con fascitis necrotizantes, que eso ya lo vimos en algún punto. ¿Bien? Totalmente distintas. Bueno, ¿qué pasa en la epidemiología? En Estados Unidos suceden cerca de 175 casos anuales, o sea, reportados, bajos. 85% de ellos son inmigrantes, o sea, podríamos decir que hay muchos mexicanos en ese reconocimiento, ¿no? Pueden estar asociados a zoonosis, ahí sí, podríamos tener una relación de transmisibilidad o convivencia de los humanos con algunas mascotas, sobre todo
Aquí tiene mucho que ver pacientes que trabajan en granjas y que tienen contacto, por ejemplo, con armadillos. En mi comunidad, en mi comunidad también, ¿no? En la comunidad donde yo tenía el servicio social, comían mucho armadillo, ¿eh? Entonces, por eso yo ahí llegué a ver 2 casos. Pueden llegar a tener morbilidad, o sea, enfermedades asociadas por el deterioro nervioso, y surge una discapacidad hasta en el 33% de los pacientes. Si nosotros hablamos también de estadística, está considerada como la principal causa infecciosa de parálisis a nivel de la mano. De hecho, el nervio cubital en este tipo de pacientes es el más afectado con relación a la tuberculosis. El nervio cubital y el nervio mediano. ¿Tienen algo? Déjenme ver si lo tengo más adelante. No, no lo tengo, pero muchos pacientes desarrollan esto, manos en garra, ¿bien? Por afectación del nervio cubital y el nervio mediano. Son las más frecuentes, ¿sí? Son muy, muy características esta formación de garras. Y por supuesto también atrofia a nivel de los dedos, ¿eh? Pero también se pueden afectar otro tipo de nervios y pueden generar, por ejemplo, afectación del nervio peroneo, y eso generará, por ejemplo, pie caído, ¿no? Que también se determina mucho en esta morbilidad de los pacientes con lepra. No hay predilección racial, sexo, hombres 2 a mujeres, esto sí es altamente significativo, dobla, por supuesto, más la incidencia en masculinos, y en la edad cualquiera, pero se tiene mayor incidencia en menores de 10 años. Eso hay que tenerlo mucho en cuenta en zonas endémicas, ¿sí? Y la diseminación, en la gran mayoría de los casos, puede ser la diseminación nasal. Entonces, estos mapas que se encuentran en páginas, porque está muy bien documentado ya la epidemiología, créanlo, muy, muy significativo en estas regiones. Pero nosotros estamos, por supuesto, catalogados como una zona endémica baja, ¿bien? Me volví a marcar a mi paciente, a ver si ahora sí me contesta. Pues no. Entonces, vamos a ver. Diagnóstico. ¿Qué hay que hacer con esto? Vaya, la asociación primaria siempre de todas las lesiones tiene que hacerse con base en la clínica. Es decir, hay que ver que el paciente tenga las lesiones cutáneas significativas. Yo les puedo decir, es más fácil diagnosticar, por supuesto, una lepra lepromatosa que una lepra tuberculoide, ¿no? Lesiones cutáneas hipopigmentadas. Esto no tiene tanta relevancia porque hay algunas manifestaciones micóticas que podrían ser muy similares hacia la lepra tuberculoide. Pérdida de sensibilidad. Eso sí no sucede con pacientes que tengan una afectación micótica. En una afectación micótica, la característica es el prurito, ¿bien? Aquí pierden sensibilidad. Y entonces se pueden hacer frotis de piel, y los frotis de piel surge una positividad franca, de acuerdo a lo que pertenezca a la enfermedad lepromatosa o tuberculoide. Bien, ¿qué más podemos hacerlo? Tal vez la prueba más específica para realizar el diagnóstico es la biopsia, o sea, biopsia de piel. Puede hacerse biopsia a nivel nasal, a nivel epidérmica, en realidad del grosor dérmico, ahí es donde se obtiene una muy buena muestra. Entonces, en cualquier borde que tenga cualquier lesión, los pacientes pues, se van a tener la posibilidad diagnóstica. Y lo que ustedes están viendo en la parte de atrás es precisamente la presencia de esos bacilos. ¿Bien? Detección del glucolípido 1 fenólico. Esta es una prueba de detección serológica que es específica para Mycobacterium lepra y se utiliza
tiene muy baja sensibilidad a comparación de hacer una detección, por ejemplo, con pruebas moleculares, ya sea de ADN o pruebas de reacción en cadena de polimerasa. Bien, la reacción de cadena de polimerasa es altamente sensible y altamente específica. Recuérdenlo, puede que no sea accesible, por lo menos en los sitios que nosotros tenemos. De hecho, mis pacientes que ya tenían lepra, uno de ellos estaba diagnosticado, otro no, y el que le habían hecho el diagnóstico se lo habían hecho precisamente por biopsiado, ¿sí? Entonces, era lo más fácil realizar para el otro paciente que no tenía el diagnóstico establecido. Se hizo una... Yo lo mandé a Puebla que se realizara una biopsia de la lesión y se comprobó que tenía Mycobacterium lepra, ¿no? Déjenme contestar, perdón. Arsenio, how are you? Can you hear me? How are you? Worry about your PCR test or not? I am calling you because Dr. Ryan will go now to the hotel. I don't know if Stephen told you about that. Because I close my PCP. Okay, just please go to the south gate of the hotel. Try to call to Stephen because Stephen knows where to go for the PCR test. Dr. Ryan will perform the test in that gate. It means not in the lobby, the other gate, the south gate, okay? Yes, please. He must be there. And try to call Stephen. Stephen knows who is him, and I don't know if he performed the test before with you. Stephen, it's the other guy. I don't know, he's Malaysian guy. Yes, wait. Yeah, so just go because Dr. Ryan is calling me now, okay? Yeah, go now. Let me call. Hi Ryan, how are you? Okay, he's coming now. I called him and he's going now. Okay? Bye. No, Arsenio. In the south gate, please go down, okay? Go down to the stairs. Yeah, south gate, please. Yeah, call him because both of you needs to be here. Okay, anything, just please call me. Okay, I will call now. Bye. Listo, ya ahora sí ya quedó. Entonces, vamos a hacer reacciones de cadena de polimerasa y a nivel histológico, los pacientes pueden verse con dermatitis, presencia de células gigantes por afectación de la micobacteria, infiltración de los haces nerviosos cuando tenemos un buen biopsiado y también se llega a realizar la determinación nerviosa, eso se observa, la infiltración a nivel de la bacteria. Y en la grasa, ahí sí lo que se puede presenciar es una disminución de los linfocitos. Esto son las características patológicas que nos describe los especialistas para tratar de hacer asociaciones clínicas. Bien. Tratamientos. Los tratamientos aquí disponibles son muy similares a los que se llevan a cabo con la Mycobacteria tuberculosa. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos rifampicina, tenemos dapsona y clofazimina. Entonces, las asociaciones para la atención médica son muy similares. Se ha dicho muchísimo, por ejemplo, que no hay un esquema y no quiero que se casen con algo, es decir, que tengan como en absoluto la determinación de un esquema terapéutico. Solo quiero que sepan cuáles son los medicamentos, porque este tipo de tratamientos, como lo ven acá, están establecidos para adultos, para niños entre 10 a 14, que tengan ya sea cualquiera de las dos, puede ser la tuberculoide o puede ser la lepromatosa. Entonces, todos y cada uno de ellos llevan un régimen específico y tiene que ser adaptado por parte del médico. Lo único que les comento es que tal vez lo que existe más resistencia para este tipo de enfermedad es hacia la dapsona. Entonces,
habrá que encontrar buenas respuestas hacia los tratamientos y tendrán que llevarse a cabo por lo menos 6 meses la administración del fármaco. Algo muy similar a lo que sucedía con la parte de Mycobacterium tuberculosa, ¿no? ¿Qué recomienda más la OMS? Rifampicina por la disminución de la sensibilidad a la dapsona, rifampicina, minoxiclina y ofloxacina. Estas no se las voy a preguntar, chicos, ¿sí? Lo único es para que lo sepan y para que vayan considerando cuáles son las resistencias y para que sepan cómo se pueden ir solicitando los medicamentos. Si ustedes van, por ejemplo, a una farmacia y dicen, quiero saber si aquí en farmacias similares tienen dapsona o minoxiclina, no los van a tener, ¿sí? Estos medicamentos se venden en farmacias especializadas y en algunos de los casos únicamente las tiene Secretaría de Salud para el hecho de registrar este tipo de enfermedades, porque tienen un seguimiento epidemiológico muy significativo. Muy bien. Listo, terminamos ahora sí, chicos. Faltando 15 minutos, creo que es bueno. Y una disculpa, pero tenía que llamarle a mis pacientes porque ya lo están esperando para su prueba de PCR. Entonces, dudas o preguntas que tengan. ¿Vamos bien? Sí. Lepra, ¿qué les voy a preguntar nada más de lepra? Necesito que sepan muy bien las características clínicas de lo que es una lepra lepromatosa y una lepra tuberculoide. Es decir, ¿quién va a tener hipoestesias? ¿Quién va a tener mayor afectación nerviosa? ¿Quién va a tener presencia de nódulos? ¿Quién va a tener lesiones circulares con un reborde y una palidez central? Y sobre todo, cómo son evidentes, por ejemplo, al momento de que se realizan los frotis o las pruebas de cutáneas. En algunos casos hay menos de 5 y en otros casos hay más de 5. ¿Cuál es cuál? Eso es lo que les voy a preguntar. ¿Muy bien? Entonces, listo, chicos, terminamos. Nos vamos a ver el día lunes. Ya nos faltan enfermedades parasitarias y enfermedades micóticas. Yo creo que estaremos terminando a más tardar el día miércoles. ¿Sí? Entonces, a estudiar. Ya queda poquito tiempo para su examen. ¿Sí? Entonces, chicos, pasen muy buen fin de semana. Cuídense mucho y, por favor, estudien. No me voy a cansar de decirles que estudien. ¿Ok? Disfruta su fin de semana, doctor. Cuídense mucho. Ustedes también tengan buen fin de semana, estudien. Digo, disfruten el fin de semana, ya sea para estudiar o para hacer lo que ustedes tengan planeado. Sean responsables, recuerden, eso siempre se los digo. Y cuiden mucho a su familia, eso también es importante, ¿va? Que la pasen bonito, chicos. Hasta luego a todos. Hasta luego. Doctor, Bye. igualmente. Nos vemos pronto. Cuídense bien.